¿Qué es literatura? La literatura es un tipo de expresión artística que da el uso del lenguaje oral o escrito. En este sentido, el autor hace un uso estético de la palabra con un fin de expresar ideas, sentimientos, experiencias o una historia. La historia no siempre puede ser real, puede llegar hasta ser ficticia, de manera no convencional o tradicional, y trata de dar siempre su punto de vista acerca del tema del cual se está hablando y causar entretenimiento al lector con su lectura. Los relatos literarios tienen la capacidad de exponer emociones, sensaciones, olores, sabores, lugares, personajes y situaciones de manera particular, lo que destaca la función poética del lenguaje en la lectura. Asimismo, la lectura como arte se caracteriza por usar elementos estéticos, genera placer por la lectura, despierta la imaginación del lector y es capaz de ser trasladado a lugares inimaginables o a tiempos. Algunos de los beneficios de la literatura son activar los procesos de imaginación, incrementar las habilidades de expresión y lenguaje para poder tener un mejor vocabulario a la hora de expresarnos o empezar un diálogo con alguna persona o un grupo de personas. Estimula la concentración y mejora la ortografía a la hora de escribir, demuestra diferentes puntos de vista y promueve la empatía, y esto nos ayuda a poder entender lo que el autor trata de expresar con sus obras literarias y a poder comprender mejor la lectura desde distintas formas o maneras. Algunos autores de literatura son Esteban Echeverría con su literatura El Matadero, Horacio Quiroga con Cuentos de la Selva, William Shakespeare con Romeo y Julieta. Sus obras son un claro ejemplo de lo que es literatura, ya que sus obras causan entretenimiento, imaginación y nos trasladan a lugares o tiempos distintos con sus lecturas, y nos ayudan a poder comprender sus lecturas y a darnos una mejor ortografía a la hora de escribir, y nos dan un mejor vocabulario acerca de tiempos distintos en los cuales vivimos ahora. La literatura precolombina. Algunas de sus obras son El Rabinal Achí, El Chilam Balam y El Popol Vuh. El Rabinal Achí, que dramatiza las rivalidades entre dos estados, sus sistemas de vida, sus guerras y la captura y muerte de uno de los príncipes guerreros. El Rabinal Achí es un drama dinástico maya del siglo XV después de Cristo y uno de los escasos testimonios de la tradición prehispánica, en el que se representan mitos acerca de los orígenes de los habitantes de la región de Rabinal, así como temas populares y políticos, y se expresan con bailes de máscaras, teatros musicales y con obras literarias. Otra de las literaturas precolombinas es el Chilam Balam. El Chilam Balam expresa la desaparición de los indígenas ante la invasión de los españoles profetizadas por un sacerdote. Este libro busca reunir toda la sabiduría maya. El Chilam Balam es el nombre de varios libros que relatan hechos y circunstancias históricas de la civilización maya. Son fuentes importantes para el conocimiento de la religión, historia, folclore, medicina y astronomía maya precolombina. Otra literatura precolombina es el Popol Vuh. El Popol Vuh o libro del consejo. Popol significa comunidad o consejo y Vuh significa libro. Contiene toda la ideología y mística de la cultura quiché. El Popol Vuh, uno de los textos más importantes de la literatura indígena, el cual explica muchos hechos importantes. En él están varios datos sobre la cosmovisión maya, así como los mitos y los relatos históricos sobre el pueblo quiché. Algunas de las características de la literatura precolombina son desarrollar temas universales como la vida, la muerte, el amor, la naturaleza y los dioses. La religión maya estaba ligada a las incertidumbres de la agricultura y generaban un gran número de intervenciones como rituales que equivalían a otras tantas intersecciones ante los dioses para que felicitase la vida cotidiana y las buenas cosechas a la hora de sembrar. Buscaban explicar el origen y la existencia del universo y sus elementos. Describen la creación del mundo y del ser humano y cómo fue que inició todo. Literatura de la colonia y la conquista. Algunas de las obras son Cartas en relación, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Carta de relación, escrita por Hernán Cortés, fueron dirigidas al emperador Carlos I de España. En estas cartas, Cortés describe su viaje a México a su llegada de Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, y algunos de los eventos que resultarían en la conquista de México. Otra de las obras es la de Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Una obra hispanoamericana cautivadora desde las primeras líneas. Nos narra el proceso de la conquista de México de una manera ruda, aunque sencilla, ágil y directa. Cada página es un retrato pintoresco plagado de detalles. Leer su libro es transportarse al pasado y vivir al lado de un soldado todos los sucesos de la conquista.
Descripciones de lugares, relatos de personajes, anécdotas, críticas agudas y angustiantes, relaciones de fatiga y peligros enfrentados entre sí. Algunas de las características de la literatura de la colonia y la conquista son: se parodió a los poetas españoles en sus estructuras sintácticas y aspectos estílicos. Se enaltecieron a los conquistadores, gobernadores y reyes a través de la literatura histórica, ya que se dieron a conocer muchos hechos a través de las literaturas de la colonia y la conquista. El romanticismo hispanoamericano. Algunas obras del romanticismo hispanoamericano son El Matadero y María. El Matadero es considerado el primer cuento argentino y trata sobre la política, la economía y diversos aspectos sociales de Buenos Aires. La intención de Esteban Echeverría es mostrar al lector que sí se controló a la población durante el gobierno de Rosas y el discurso político de Buenos Aires. El Matadero trata sobre el romanticismo y el amor hacia la patria, y cómo un pueblo trata de salir sobre el control del gobierno. Es el tema principal de la obra El Matadero. Esteban Echeverría presenta a los federales que trabajan en el matadero como bárbaros, violentos y brutos, casi como animales salvajes. La novela María, escrita en 1967 por el escritor colombiano Jorge Isaac, considerada una de las obras más destacadas de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. Esta novela se basa en las experiencias autobiográficas, tiene como un tono elegántico de tristeza y lástima. Esto también es narrada una historia de un romance melancólico de los protagonistas, Efraín y María, en quienes nace un amor intenso. Esta novela fue destacada por el sentimiento del paisaje, así como la calidad artística de su esposa. Y esta novela es dirigida para toda clase de público. Una de las características del romanticismo hispanoamericano es la libertad de expresión de la exaltación del amor y pensamientos. Esto lo podemos ver dentro de las obras del Matadero y María, donde los personajes son libres de libertad de exaltación del amor y de dar sus pensamientos con libertad dentro de la lectura. Y los autores de las obras serían Esteban Echeverría del Matadero y Jorge Isaacs de María. Algunas de las obras del realismo son Pedro Páramo, Poemas de amor y Una canción desesperada. La novela cuenta cómo el protagonista Juan Preciado va en busca de su padre Pedro Páramo, hasta el pueblo mexicano de Comala, en un lugar vacío, misterioso, sin vida. Ahí el joven descubriría que toda la gente del pueblo se llama Páramo, que muchos de ellos son sus propios hermanos y que Pedro Páramo está muerto. El tema principal de la obra es la soledad. Todos los personajes parecen sufrir de soledad. Pedro Páramo se quedó solo. Al final de la media luna, la hacienda Páramo queda abandonada y el pueblo de Comala se convierte en un mundo aniquilado, pero lleno de fantasmas. El libro 20 poemas de amor y una canción desesperada aborda esencialmente el tema del amor, el recuerdo y abandono. Así desde el inicio, Neruda dará tono con el que se aproxima al amor, como experiencia sensorial, como acto, como temperatura. Una de las características del realismo son: preguntas los problemas claros, sin tanta vuelta y directos, libertad creadora. No hay restricciones para crear o hacer alguna expresión dentro de la obra literaria, renovación de recursos expresivos, pueden volver a usar diferentes tipos de expresiones y pueden renovarlas. Los autores de las obras del realismo son Juan Rulfo de Pedro Páramo, Pablo Neruda de Poemas de amor y Una canción desesperada. El naturalismo y costumbrismo. Algunas de las obras del naturalismo y costumbrismo son Los de Abajo y también la de Barro de Sierra. Los de Abajo es una novela escrita mexicana por Mario Azuela González, publicada en 1916, cuyo argumento se desarrolla en el contexto de la Revolución Mexicana. El tema principal del libro es el desvanecimiento de los principales ideales de la Revolución Mexicana. Este tema está demostrado por el personaje Demetrio Macías, por estar muy desanimado en el fin de la novela y no saber por cuáles o por qué razones luchar en la guerra. Otra de las obras del naturalismo y costumbrismo es la de Barro de Sierra. Apareció en 1933. Ha sido durante mucho tiempo una obra rara, hasta en las bibliotecas especializadas. En 1971, el autor separó la colección hablando de interpretación y mala pata. Como de cuentos psicoanalíticos, tenía una poca relación con el resto de las narraciones. Esta observación de Icaza justificó una interpretación de Barro de Sierra como un libro organizado claramente en dos partes: historias urbanas y rurales. Especialmente los cuentos rurales necesitan ser reevaluados, dando que reflejan una dicotomía
presentando toda la literatura ecuatoriana. Entre indigésimo rural y narrativa urbana, al mismo tiempo ambas tendencias representan una ruptura estilística que va más allá de la diferencia entre modelos de escrituras realísticas y vanguardistas. Una de las características del naturalismo y el costumbrismo es que representan y evidencian la realidad más oscura de la época. Esto trata de siempre enseñarnos o darnos un punto de vista diferente sobre la época y sobre las cosas malas que pasaban en ella.